En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Bueno, es un acumulado de aportes que hemos venido realizando para los pobladores de Moniquirá y las provincias de Ricaurte y de Vélez. Este programa lo estamos como titulando el aprender de otros o aprendiendo de otros. Sí, porque desde el nacimiento se considera que en dos tesis fundamentales que existen, o pueden haber más, pero esa tesis de la tabla rasa o de la tabula rasa de John Locke, que dice que la mente del niño, del ser humano, llega vacía. Y esto ha establecido una corriente muy tradicional del empirismo, que posteriormente se va adquiriendo el conocimiento a través de la experiencia, a través de la relación con otros, en contra de lo que decía Descartes, que precisamente en la teoría innatista, es decir, que se nace ya con conocimientos, pues se entra a debatir. Y nosotros en este programa queremos desarrollar esas tesis de la tabla rasa, de la tabula rasa del conocimiento adquirido o del conocimiento innato, con un invitado muy especial que está acá con nosotros, don Mauricio Garay Ruiz. Bueno, él también es aquí del departamento de Boyacá, de un pueblo por el cual estamos seguros que ustedes han pasado muchas veces entre Tunja y Bogotá, degustan unas exquisitas arepas, ¿no? Pero no han entrado al pueblo. Entonces, la invitación que estamos haciendo en este programa es que próximamente y al final ustedes digan, vamos a pasar por Venta Quemada. Bueno, ahora, en Moniquirá venimos desarrollando una serie de proyectos, de trabajos, ¿no? Pero creemos que, así como venimos comentando, que el niño inicia su aprendizaje con su familia, luego posteriormente en la escuela, se va relacionando, se va socializando con otros, la secundaria, la universidad, esos son niveles de aprendizaje, pero también los pueblos aprenden unos de otros. Y eso es muy importante porque a veces se cree que nuestro pueblo es el único, es el gran paraíso, y verdad que todos los pueblos pueden ser lo más querido para nosotros, pero también hay que alzar la mirada y establecer otros horizontes siquiera para encontrar un reflejo, un nuevo espejo donde mirarnos y poder precisamente intercambiar una serie de experiencias que nos vayan fortaleciendo mutuamente. Bueno, con este preámbulo vamos en desarrollo de Diálogos La Cumbre Televisión y le presentamos un cordial saludo a Mauricio Garay Ruiz. Bienvenido a Diálogos La Cumbre Televisión. Gracias, profesor Juvenal. Mil gracias por la invitación y espero que esta reflexión que vamos a adelantar sea de utilidad para todos aquellos que nos van a escuchar. ¿Cómo no? Bienvenido nuevamente, Mauricio, tratándonos así familiarmente. Mauricio, ¿nos pudiera contar
efectivamente usted dónde nació y cómo fue esa inserción a la escuela inicialmente. Y vamos hablando de su historia de vida. Gracias. Pues Mauricio Garay nace en Venta Quemada, en el seno de una familia completamente campesina, ¿no? De la cual estoy pues supremamente orgullosa porque nunca me he sentido ajeno, siempre he seguido siendo un campesino. Desarrollo mi primaria en la escuela local, en la escuela de La Vereda. Posteriormente hago mi bachillerato en el Colegio Nacionalizado de Venta Quemada en ese entonces, ahora se llama el Colegio Francisco de Paula Santander por los nuevos decretos y la nueva reforma educativa. De allí nace la necesidad de buscar otros horizontes, de solucionarme dudas que me atormentaban quizá, y entonces nace una búsqueda hacia una carrera universitaria. Hago mis estudios básicos de filosofía, luego hago estudios de licenciatura en teología. Es allí donde nace pues mi primera obra, El acoso del diablo, que es una respuesta a una necesidad de entender una situación familiar, y la narro para sanar heridas que existían dentro de mi familia, y de allí nace una bella obra y la primera novela que se escribe en Venta Quemada, en sus tierras, ¿no? Que narra la historia también de una mujer campesina y el drama interno de una familia completamente campesina que, como todas, pues tienen sus altos y sus bajos en este caminar. Luego empiezo a conocer otros campos y me empiezo a preocupar por entender un poco más el tema de la Sagrada Escritura, y termino pues haciendo una maestría en Sagrada Escritura, en teologías de la Biblia específicamente. Una bellísima experiencia de donde nace mi segunda obra literaria en pro de recuperar la memoria viva de mi municipio. Pues mi vida es una vida tranquila, una vida espiritual y una vida que siempre la he tratado de enfocar siempre al servicio de los otros, como un elemento primordial de la existencia humana. Sí, bueno, ahí vamos escuchándolo en su historia de vida. Y nos ha hablado entonces que adquiere un primer título, que es el título de teólogo. Sí. Teólogo, nos cuenta en qué universidad, bueno, y de qué trata la teología, porque es que a veces solamente se conocen unas pocas especialidades, ¿no?, del conocimiento, y todo el mundo se inclina hacia ellas, que a la ingeniería, que a otras licenciaturas, doctorados. Bueno, pero meterse uno de tiempo completo a una rama un tanto como abstracta que viene a ser la teología, nos quiere contar y desarrollar, digamos, más en qué consiste esa gran especialidad. Gracias, sí. Claro, por supuesto. La teología, un tema apasionante, no para todos, pero realmente sí desarrolla una parte vital del ser humano, que es la espiritualidad. Su punto central, cómo entender la manifestación de Dios en el hombre y cómo él logra entender lo que Dios manifiesta. Entonces es allí donde la teología como ciencia tiene su recorrido desde el mismo instante donde Dios se le revela al hombre y el hombre empieza a contar su experiencia, ¿no? Entonces uno de los temas básicos de nuestra teología, que nosotros pues en Occidente tenemos un enfoque central sobre la teología monoteísta, ¿no? Sobre una teología centrada sobre un solo Dios, que se revela a un grupo específico, y es allí donde nace pues el judaísmo y luego toda la parte del cristianismo, y sobre eso pues todas las instituciones que están a su alrededor y todos sus tratados, ¿no? Nosotros hacemos tratados pues básicos de Biblia, ¿no? Hacemos tratados de Mariología, hacemos tratados de Sacramentología, hacemos tratados de doctrina de la Iglesia, hacemos también el gran tratado litúrgico y por último
el derecho de la Iglesia, ¿no? Que son los pilares del estudio teológico. ¿Cuál es la utilidad, no? Porque pensaríamos, ¿para qué sirve estudiar teología, no? La teología por muchos años en Latinoamérica o en Occidente estuvo muy enfocada a aquellos que iban a ser ministros, los sacerdotes, ¿no? Inclusive era un estudio básico para ser sacerdote, pero no un estudio básico para ser consagrado. Entonces, quien estudiaba teología era quien iba a ser ordenado ministro de la Iglesia. Posteriormente, con los años, se empezó a abrir el campo de la teología para los laicos. Algunos iniciamos el camino religioso y allí también empezamos a ver que la teología era una opción de vida, ¿no? Una opción para enseñar, una opción para educar, inclusive para crecer como persona, ¿no? Para fomentar esa parte del ser humano que es la espiritualidad y que nadie la ha podido negar en ninguna religión, ¿no? Entonces, y que hay que alimentarla. Entonces, a grandes rasgos, en bloques muy generales, ese es el estudio teológico, o en eso se centra. Sí, bueno, eso está muy bien, es decir, eso merece gran indagación, gran investigación, mucha dedicación, ¿no? Sobre todo para abordar esos documentos tan antiquísimos que existen sobre la existencia, digamos, de un ser, que dice la gente siempre, un ser superior, el Dios. Bueno, ahora, dentro de esa fundamentación teológica, ¿cómo se le responde a quienes no creen en Dios, digamos, para generar una buena discusión, de pronto, no sé si antagónica, o que pueda, digamos, clarificar el sentido, digamos, de ese gran acervo de discusión y debate histórico? Claro, sí, bellísima la pregunta, maestro Juvenal, porque nosotros somos hijos de una cultura que empezó a engrandecer la negación, que para mí me parece, creo que es el hecho más fundante de nuestras últimas generaciones, donde lo que no puedo experimentar no existe, ¿no? Uno de los principios fundamentales para hablar de Dios es la experiencia de Dios, ¿no? Porque es que la experiencia de Dios nos la han hecho ver como institucional, y no, la experiencia de Dios no es una experiencia institucional, ¿sí? De una formación general. La experiencia de Dios es un acto personal, y de allí parte la estructura, por ejemplo, institucional de la Iglesia, ¿no? En este caso el catolicismo, también podríamos hablar de anglicanismo, o de las muchas instituciones que existen, pero la experiencia espiritual está lejos de la experiencia institucional. Entonces, la negación, volviendo a conectar el tema de la negación de Dios, es fácil negar lo que no se conoce, lo que no se ama, ¿no? Sí, entonces, si no hay una experiencia base, es difícil llegar a poder inclusive entablar un diálogo frente a aquel que niega porque no tiene experiencia, ¿no? Siempre recuerdo este ejemplo, y es el ejemplo del amor. Solamente quien haya amado, quien haya experimentado el amor, podría hablar de él. Ahora, tiene que ver de pronto también para abordar el tema con la religiosidad, sobre todo en estos ambientes latinoamericanos, con la llegada de los españoles que traían sus báculos y traían ya sus sacerdotes, ¿no? En la catequización de nuestros indígenas, y que se asume toda esa tradición. Bueno, ahora se habla como una tradición familiar, siquiera, la más cercana es la familiar. Sí, bueno, hay que entender que la inculturación de la religión en nuestros estados primarios, ¿no? En nuestras primeras culturas, en las culturas que habitaban nuestras tierras,
no se conservaron, ¿no? Entonces, no es que ellos no tuvieran espiritualidad, por supuesto, ¿no? Que es una de las cosas, sino que hubo una imposición de otro tipo de espiritualidad, ¿no? Y quizá se erró en muchísimas cosas, en muchísimos métodos. Uno de los ejemplos que podríamos colocar es lo del bautismo, ¿no? Uno de los dogmas de la iglesia es que el bautismo es necesario para la salvación. Y allí los curas que venían a evangelizar traían aquel paradigma, y lo más importante para ellos a toda costa era, por ejemplo, bautizar, ¿no? De hecho, los encerraban, los amarraban con el único objetivo de bautizarlos, porque para ellos los movía un bien primario que era la salvación, ¿no? Entonces, si usted no entiende, digamos, el elemento religioso que traían ellos y cómo lo inculturaron, porque la discusión, si lo inculturaron bien o mal, no es el momento de criticarla, sino cuál era el beneficio y cuál era la cosa positiva que ellos trajeron a nuestra religión, a nuestras culturas, ¿no? Entonces, y de allí, tanto así que arrasaron con la cultura existente, ¿no? Pero no por eso se gestó una cultura negativa, ¿no? De hecho, muchas de lo que conservamos aún son cosas positivas para el acrecentamiento espiritual de una cultura, ¿no? O sea, cómo una cultura conserva esa relación de Dios con su pueblo, ¿no? Entonces, me parece valioso que los puntos, siempre que uno se acerque a tratar de entender el tema de la religiosidad, el tema de la cultura, siempre se vea desde una mirada positiva. ¿Qué fue lo positivo que nos dejaron, no? Que generalmente siempre estamos viendo esa negación, entonces lo hicieron mal, sino simplemente qué es lo positivo que estas religiones nos trajeron, ¿no? Eso es, en este primer fragmento de diálogos con Mauricio Garay Ruiz, teólogo. Ustedes habían escuchado a un teólogo hablando así con la claridad y con la fundamentación para que se nos quede no solamente esa información, sino que nos va dando formación en algo que debemos entonces ir a las fuentes, consultar, investigar los interesados y bueno, acercarse a lo que Mauricio nos viene contando con el estudio profundo de la Biblia que lo generan los teólogos. Vamos a hacer un primer corte en Diálogos La Cumbre Televisión. Por favor, no se retiren porque el programa se ha titulado Aprender de otros y estamos aprendiendo de Mauricio Garay Ruiz, de Venta Quemada, Boyacá. Como ya lo hemos indicado, con el invitado Mauricio Garay Ruiz, teólogo. Y abordamos una primera parte que tenía que ver exactamente con el desarrollo de su profesión. Pero Mauricio no solamente está en la academia, sino que en la medida que puede volver cada vez a su tierra natal, a Venta Quemada, allí también tiene proyectos en desarrollo. Y dialogando y charlando con Mauricio, pues conocimos de su espíritu investigativo, de relacionarse con la gente, con los pobladores, al punto que llegó a tener el máximo de contacto con aquellas personas que con el transcurrir del tiempo han forjado la historia de un pueblo. Esas personas del común, del que anda a pie, del que ha llegado a la universidad, del que ha adquirido alguna profesión, el que se ha relacionado con la tierra, el que ha establecido unas artes diversas. Mauricio
toma una serie de ideas y se propone la tarea de indagar a 12 personas inicialmente, seguramente son más y pueden ser más, para saber de su vida, y con la idea de no permitir que la memoria se pierda, va escribiendo, le va cogiendo sus impresiones y llega a tejer entonces un libro que nos va a hablar de él, iniciando por a quienes entrevistó Mauricio. Gracias. Una de las preocupaciones fundamentales después de muchos años, vuelvo a mi tierra, era hacer algo, dejar un legado, intentar abrir caminos sobre un tema que a mí me parece fundamental, que los pueblos tienen olvidados, que es la memoria viva. Un reconocimiento a los hombres y mujeres que construyeron, ¿no?, estas poblaciones. Entonces me pareció vital, me pareció además necesario empezar a abrir el camino. No sé si era el mejor o el peor, pero hice el intento de poder iniciar una discusión, de poder abrir el camino para que la memoria viva de un municipio no se pierda. Como bien lo aseguraba el maestro Juvenal, es reconocer a algunos de los muchos que son. Seguramente en Petaquemada son muchísimas las personas que han participado en la construcción de este municipio, en la conservación, en la transformación a todo nivel, ¿no? Entonces, mi mamá alguna vez, hablando en la familia de cuántos profesionales éramos y cuántos vecinos habían ido a la academia, y entonces pues del mayor número de profesionales que salieron eran los arquitectos. Entonces mi madre dijo sabiamente, que fue lo que más me golpeó y me animó a tratar de hacer algo, fue cuando escuchó que eran muchísimos arquitectos, dijo: pero de nada sirve que tengamos tantos arquitectos si tenemos las casas más feas de Boyacá. Entonces eso me golpeó, porque era la pregunta que se hacía una mujer completamente campesina, una mujer que también reflexiona la realidad, que también la piensa, y entonces cuestiona a todos los saberes, ¿no? Cuestiona a todos los saberes, no solamente al saber teológico, o al saber arquitectónico, o al saber literario, los cuestiona a todos. Entonces yo dije, desde lo que soy, debo aportar algo, es mi deber social, es mi deber humano, mi deber como persona y como profesional, tratar de aportar algo a la transformación de ese municipio. Es como nace la idea de rendir un homenaje a los 12 personajes. No sé, para muchos serán los más significativos, para otros no, pero es el inicio de un camino para reconocer y sentar las bases de una memoria viva, ¿no? Aquellos que construyeron. Entonces nace hilando nuestra historia, rescatando lo que somos. En la portada pues aparece un homenaje a todas las mujeres de Boyacá, aparece mi madre, con orgullo la mostramos. Unimos esfuerzos con un hombre creativo y maravilloso, que es Gustavo Tibaná, un fotógrafo también empírico, preocupado por aportar algo. Entonces hicimos una encuesta básica y empezamos a presentar, a unir a lo que yo hacía de las biografías, una fotografía de nuestro municipio, para dejar de tal manera no solo un registro literario, sino un registro fotográfico en este cambiante y en esta acelerada destrucción en la que nos estamos viendo inmersos los seres humanos. Entonces, en nuestro libro empezamos por tratar de hacer nuestro esfuerzo es tratar de hacer un recorrido histórico, ¿no?, de los personajes, que muestran, al leer la obra, el lector debe identificar los procesos de cambio que ha sufrido el municipio a nivel gastronómico, a nivel arquitectónico, a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel político, a nivel religioso, cómo la transformación se ha dado. Entonces uno de nuestros personajes más recordados es un personaje bellísimo que quiero muchísimo, porque él es uno de esos teólogos empíricos, ¿no?, de esos hombres que nacen en la religión, llevados por el sentimiento profundo y por la experiencia de Dios.
Para nosotros está el sacristán, don Hipólito, ¿no? Teníamos una bella discusión acerca del don. Nosotros rescatamos el don porque para nosotros el don es un signo de respeto y admiración. Entonces, don Hipólito, un hombre maravilloso que fue el sacristán de la iglesia, de nuestra iglesia, durante 64 años. Actualmente vive, tiene 94, un hombre de una memoria exquisita, y nos cuenta cómo se armó desde la religiosidad, cómo se armó el templo, ¿no? Entonces cuenta toda, además de contar toda su experiencia de construcción del templo, también cuenta algo vital que vivieron muchos campesinos, que fue el cambio del Concilio Vaticano II, los grandes y profundos cambios que hizo Vaticano II en la iglesia, ¿no? Muy bello. Y seguimos con 12 personajes más que van resaltando pues la construcción. Tenemos el hombre que fue funcionario público, que vio los cambios trascendentales de los alcaldes electos a los enviados, de los enviados a los electos. Tenemos el hombre que formó la empresa, el hombre que hace el coro en la iglesia durante 58 años, que aún canta latín, que toca pues el viejo órgano, toda la parte de la estructura de la iglesia. Tenemos el hombre que le colocó la luz al municipio, el hombre que es el electricista, que también montó la emisora, un hombre preocupado. Una de las características principales en estos primeros años era que eran unos hombres con una escolaridad bajísima, pero con una inteligencia, lo que decía a veces en la teoría de Descartes, parecía que tuvieran esa sabiduría innata, esa grandeza impresa en sus vidas, en sus venas, que nos hizo empujar muy fuerte para sacar un pueblo adelante. Admiro mucho este trabajo, muestra esa grandeza de esos hombres que con pocas herramientas construyeron, ¿no? Y es allí donde la pregunta de mi madre tiene todo el sentido. Como estos que están preparados, que tienen más herramientas, no hacen nada. Como un hombre que tuvo, por ejemplo, el electricista, un año de escolaridad, logró montar una emisora, logró montar todo el alumbrado en un municipio, ¿no? Y cuenta toda la historia, ¿no? Entonces es bellísimo. También tenemos un hombre que es muy famoso ya en otros medios, que es el ambientalista. El ambientalista es un hombre que está luchando por salvar uno de nuestros páramos. Es don Eduardo Moreno Rodríguez. ¿Cuál es el páramo que queda cerca ahí a Ventaquemada? No queda cerca, don Juvenal. Hace parte de nuestro municipio. del municipio. Sí, se llama el páramo del Rabanal. Es uno de los páramos, el segundo páramo más grande de Colombia. Si no tengo mal el dato, pero es un páramo que empieza desde Villapinzón y termina en Samacá. Es un páramo que ha sufrido todos los atabares, ¿no? del hombre, todo lo que fue la destrucción. Aún ahora, hasta hace muy poco, fue protegido, ¿no? Tenemos un plano de lo que es el páramo del Rabanal. Páramo del Rabanal. Y Mauricio, para una relación entre Ventaquemada y Moniquirá, porque en el páramo del Rabanal se encuentra lo que estamos observando acá, que es la represa de Gachaneca. Y de esa represa de Gachaneca que nace el río Teatinos, que cruza por debajo allí del puente de Boyacá, pero también nace el río Moniquirá, que va a bañar después de 70 kilómetros, cruzando por Samacá, por Villa de Leyva, por Sutamarchán, Santa Sofía, Moniquirá, y vertir sus aguas al río Suárez. Este río Suárez lo lleva al Sogamoso, a Chicamocha, Sogamoso, va al Magdalena, y las aguas frías del páramo del Rabanal, de la represa del Gachaneca, llegan al mar, si alcanzan a llegar al mar. Entonces, como esa mención y esa relación que vamos estableciendo en su investigación y en su historia. Sí, gracias, don Juvenal, por todos sus aportes. Además, reconocerle que el maestro Juvenal es el editor, el prologuista de esta obra. Mil gracias. También quiero recordar a Pedro Alfonso, que es un campesino que hace la presentación de nuestro municipio, ¿no? Aquí está Pedro Alfonso Bautista, un hombre inquietísimo por realmente tratar de mostrar nuestro municipio. También tenemos un hombre grandísimo, don Eduardo, que todos los que hayan pasado por la Panamericana encuentran Lácteos Belmont, una empresa insignia de nuestro departamento y que ha ganado el premio Chipchancún a la mejor empresa de Boyacá.
Entonces, pues aquí ellos cuentan su historia, cómo han participado y cómo siguen participando en la transformación. Pues tenemos, digamos, de los personajes principales tenemos a don Hipólito, luego tenemos a don Álvaro Duarte, que también empezó todo el tema musical, todo el tema de los aguinaldos, las carrozas, las verbenas, las novenas en las casas. Luego José de la Cruz, que es el funcionario público, porque así lo identifican, porque es el hombre que fue el tesorero del municipio, un hombre que esta biografía la deberían leer todos los que aspiran a ser políticos y todos los políticos. Mauricio, muy bien. Ahora, ya después de que se hace la presentación del libro, al cual fuimos invitados y le agradecemos cantidades, ¿qué ha dicho el pueblo y qué dijeron las 12 personas entrevistadas cuando se ven en un libro, en un escrito? ¿Cuáles fueron sus expresiones, Mauricio? Yo creo que el mayor premio que tuve de este trabajo, o que he tenido de este trabajo, ha sido, además de las muchas personas que nos han apoyado con la compra del texto, ha sido la sonrisa, la satisfacción de estos 12 personajes al ver su historia impresa en un libro, y sobre todo que puede ser contada con libertad y con el ánimo de ser mejores, con el ánimo de mostrar a los otros que con poco también se puede. Bueno, eso es muy bien. Aprendiendo de otros y aprendiendo de Mauricio Garay Ruiz, además de escritor, de investigador, y que ha tomado este trabajo tan importante y que lo mencionamos aquí para la opinión de los pobladores de Moniquirá y de todos estos pueblos de la provincia de Ricaurte y de Vélez, ¿no? Que en la relación que hemos venido estableciendo con Mauricio hemos contado cosas. Él también sabe que en Moniquirá hay desarrollos culturales importantes. Tenemos también un libro que se llama La identidad de un pueblo Moniquirá. Y estos programas de investigación que llevamos, ¿no? Que seguramente le están taladrando el oído a Mauricio para asumirlos y mirar a ver cómo en su pueblo, a nivel de la radio o a nivel de la televisión también los pueden llevar, para que los pobladores recreen su historia con las personas que la han realizado desde sus padres, desde sus antecedentes. Continuamos en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión en desarrollo de el tema Aprendiendo de otros. Continuamos en Diálogos La Cumbre Televisión, el desarrollo de este programa que esperamos a ustedes les esté llegando allá, les esté dejando sus reflexiones con su familia y que puedan generar posteriormente una muy buena discusión para ver cómo se asumen otras posibilidades de vida, otras posibilidades de la academia, de ingresar a la academia, a tener nuevas relaciones de amistad para aceptar, digamos, las opiniones de otros y aprender de ellos. Como decía Gabriel García Márquez, uno sigue aprendiendo hasta los últimos días de su vida y además compartiendo con ellos también sus saberes. Para tener una visión global de lo que viene haciendo Mauricio, no solamente en su vida laboral, en su vida profesional, como docente, como escritor, como investigador, sino que también para su pueblo, es que está compenetrado totalmente con su pueblo de Ventaquemada. Ha creado el Centro Pensar, y ese Centro Pensar, pues quien nos lo puede explicar, cuál es su filosofía, cuáles son sus propósitos, cuál es su visión de trabajo en esta organización que tiene también su asiento allí en Ventaquemada junto a otros pobladores de la región. Mauricio, por favor, desarróllenos esa organización denominada el Centro Pensar. Sí, gracias. Centro Pensar nace con una necesidad básica, y la necesidad básica es reflexionarnos.
pensarnos. Por eso su nombre, Centro Pensar, porque eso también proviene de algo muy nuestro, que cuando uno cometía un errorcito, mi abuela o mi mamá o mi papá siempre nos decían: piense, hombre, piense, ¿no? Antes de hacer las cosas, piense para actuar, piense para desarrollar tal actividad. Entonces ese pensamiento fue calando en mí, ¿no? Entonces yo decía, creo que algo estamos haciendo mal cuando destruimos nuestros páramos, algo estamos haciendo mal cuando callamos frente a la injusticia, algo estamos haciendo mal frente a la delincuencia, ¿no? Nuestras acciones frente a lo malo que se hace, ¿no? Al abandono, por ejemplo, de nuestros padres, al abandono de los niños, frente a la violencia, frente a la delincuencia común. Entonces yo decía, algo estamos haciendo mal. Y creo que el eje central es que no nos estábamos pensando, ni individualmente ni como sociedad. Entonces cuando empiezo a desarrollar la idea de Centro Pensar, una de las tantas formas que existe de pensamiento, ¿no? De desarrollar un pensamiento, estaba la forma de conocer, ¿no? Cómo educarnos. Por eso Centro Pensar, el objetivo está no solamente reflexionarnos desde un ámbito innato de lo que yo pienso, lo que yo creo, sino también desde pensarnos desde un acto académico, ¿no? Desde una formación, no estoy destruyendo el planeta, bueno, ya, dejémoslo así, sino cómo podemos contribuir en la medida en que nosotros nos formemos, tengamos una técnica inclusive, ¿no? Seamos maestros de algo, ¿no? Para poder contribuir al desarrollo, al cambio, ¿no? De una situación real, ¿no? Es allí uno de los propósitos de mi compañero del libro, Gustavo. Él desarrolló un piloto de formación en lengua inglesa, porque no con una ambición de que los niños salgan de allí o migren, sino que los niños tengan la capacidad de recibir al extranjero, ¿no? Esa era la intención con la cual él formó 35 niños y hicieron un curso bellísimo. Era eso, ¿no? Con un propósito específico de cambio, porque cuando llega un extranjero pues no hay quien lo atienda, por ejemplo, para conocer los páramos. Y desarrollamos el pensamiento desde allí también, por ejemplo, desde la teología, abrí un pequeño curso de Sagrada Escritura, de cómo romper esas estructuras que la institucionalidad las ha hecho mal, ¿no? Y cómo podemos leer la Sagrada Escritura con elementos fundantes y científicos para el mejor entendimiento de lo que yo creo y de lo que yo soy, ¿no? Entonces, Mauricio, además de la concepción, de la conceptualización del Centro Pensar, pues ya nos está contando que desarrolla una práctica, una serie de proyectos, unos planes. ¿Qué otras actividades han venido ejecutando allí bajo la dirección del Centro Pensar? Sí, bueno, son muchísimas, las necesidades en un pueblo son muchísimas. Quisiera yo estar de lleno trabajando allí porque son muchas las cosas que tenemos por solucionar, pero una fundante en los últimos tiempos que estamos trabajando ha sido la política, ¿no? Uno de los temas álgidos es que somos unos analfabetos políticos, me incluyo, soy un analfabeta político. En una charla con un líder de allá le han propuesto que él sea candidato a la alcaldía del pueblo, otros a concejales, otros inclusive a la Junta de Acción Comunal, que fue tan relevante en otro tiempo y que ha ido a menos, ¿no? Entonces él dijo, no, pues sí, me parece importante, pero ¿qué me toca hacer? Entonces fue cuando nació la idea, pues formémonos para que se complementen los saberes, mis capacidades, mis habilidades, desde una forma pues mucho más fuerte, y es la academia, ¿no? La academia le da sentido a las cosas y las hace mejor, ¿no? Entonces fue cuando nació un curso que vamos a promover muy pronto, que es un curso de formación política para el ejercicio, un curso de formación política para que la ciudadanía ejerza sus derechos, ¿no? Esto toqué las puertas en la Universidad Nacional y allí dos politólogos hicieron un programa atendiendo a las necesidades
que el pueblo tiene específicamente, y queremos desarrollar un programa de formación política con miras no a formar un grupo, o a formar un gueto o una secta política, no, sino simplemente a que sea un conocimiento abierto y todo el que decida participar en política tenga elementos reales, ¿no? Era triste ver que le preguntábamos a un concejal qué proyectos ha propuesto, ¿no? ¿Qué ha llevado? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su bandera de lucha? Entonces pues, se quedaban callados porque realmente sí hace falta esa otra parte, ¿no? O sea, yo explico desde la teología en mis clases cuando dicen que Dios es misericordioso, ¿no? Entonces, y explico la misericordia de Dios, y en ese momento explico que la misericordia de Dios es la ternura que siente Dios por el hombre, pero también la acción que Él tiene para cambiar su historia. Entonces no solamente es un acto de saber mucho y no hacer nada, que es, digamos, que el mal de la academia actual, que sacamos mucho texto, hay mucho pensamiento y hay poca acción, ¿no? Entonces esos dos elementos en Centro Pensar son fundamentales. Todo lo que se forme necesariamente debe tener una repercusión sobre algo. No, supremamente importante, ¿no? Lo hemos hablado ya en algunas oportunidades. Conocemos ya el contenido de ese proyecto de formación ciudadana, de formación política, que deben tener quienes aspiren desde un cargo de acción comunal, algún sindicato allí del municipio, el consejo, la alcaldía, la asamblea departamental, la Cámara, el Senado y hasta la Presidencia de la República. Es que se debe partir de la formación, no considerar de que porque yo soy de X partido, porque mi padre de familia, porque mis padres, mis abuelos eran por tradición de estos partidos con diversos colores o pocos colores que han existido en Colombia. Sí. Ya como que se está ampliando un poquito esa gama, esa diversidad. Hay más pluralismo, pero sí se encuentra en la mayoría de los municipios. Hay poca formación, es decir, se va como espontáneamente, se llega a aprender allí en el mismo lugar, en el mismo espacio, y recibir con beneficio, ¿no? esta propuesta que tiene el Centro Pensar desde un municipio de Boyacá, y lo vamos asumiendo y lo vamos tomando, nos vamos llevando esas ideas aquí para nuestra región de Moniquirá. La Asociación La Cumbre lo va tomando como un gran ejemplo para ver si se puede promocionar. En este tiempo se están terminando ya las campañas electorales para la presidencia de la República. Ya en el segundo semestre seguramente es que se inicia ya esta serie de talleres con los politólogos, con los sociólogos para la formación ciudadana y política, ¿no? Y qué bueno que en todos los lugares que nos están recibiendo este mensaje, pues armen sus grupos, ¿no? Se constituyan, se organicen. Hay que generar organización para poder llegar en mejores condiciones a ser los representantes de una comunidad, los representantes de un pueblo. Entonces, esa propuesta en concreto, en desarrollo que genera el Centro Pensar, es muy importante, supremamente importante, porque no podemos estar cada 4 años diciendo, vea, los mismos con las mismas, ¿no? Y nosotros, ¿qué hicimos? Dejamos pasar 4 años y solamente la participación es una participación electoral, pero no es una participación política porque no se tiene formación. Al final, ¿estamos en eso de acuerdo, Mauricio? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Es tan importante, es vital empezar ese tipo de formación, porque realmente el cambio está desde conocer lo que vamos a hacer, analizar una realidad, cómo mejorarla, y nosotros concluimos que una de las cosas que debemos emprender prontamente es mejorar el tema de la política, de la formación política. De la formación política. No tenemos, el Centro Pensar no tiene ningún otro objetivo
que servir para hacer las cosas bien, para transformar de manera positiva. Entonces, nada, nosotros de los muchos que ya se han unido a este trabajo, agradezco al gran grupo que ya está promocionando nuestro quehacer, ¿no? Y que asisten a nuestra reflexión y a nuestro pensamiento. No hay ideología, porque lo que debe mover al ser humano es que todos estemos bien, ¿no? Que todos hagamos las cosas bien para dejar algo, ¿no? Nosotros somos realmente transitorios. La vida, luego de que pasan los años, es cuando uno se da cuenta que la vida es demasiado corta y que no vale hacerlas mal, no vale la pena hacer las cosas mal. Entonces, para mí es fundamental siempre, cada que emprendemos un nuevo objetivo, un nuevo programa, una nueva ayuda, es hacer las cosas bien. Eso nos debe mover. Muy bien, no, pues sí, insistimos en que estas propuestas del Centro Pensar, el Centro Pensar para Venta Quemada es algo como decir la Asociación La Cumbre para Moniquirá y los pueblos de la provincia de Ricaurte y de Vélez. Tenemos que generar una hermandad, una relación para intercambiar toda esta serie de experiencias y seguir aprendiendo de todos. En este caso, Mauricio, muchas gracias por haber participado en este programa. Retomamos todas sus ideas. Esperamos que las nuestras puedan llegar también en algún momento a su querido pueblo, hacer los intercambios, porque de esa relación es que se aprende cada vez más. Un mensaje final último para este programa Diálogos La Cumbre Televisión. Agradecidísimo pues, a la Asociación La Cumbre. Conozco de cerca todo el gran trabajo que han tenido. Ojalá la vida nos permita acercarnos y trabajar juntos por la construcción de un Boyacá, ¿no? De un Colombia mejor. Estoy seguro que si todos nos preocupáramos un poquito por hacer algo desde nuestros conocimientos y de nuestros sentires, tendríamos un país mejor. También quiero decir que vayan a visitar a mi Venta Quemada, porque Venta Quemada para mí y para todos los colombianos debe ser un lugar privilegiado, debe ser un lugar visitado. Recordamos que allí logramos nuestra libertad. También tenemos nuestro páramo de Rabanal. Quisiera que mi Venta Quemada no fuera conocida solo por su comida, sino también fuera conocida por la tierra de la libertad, por sus grandes páramos y también por, como dice Pedro, por la gente que madruga en el campo y hilar una historia mejor. Allí el Centro Pensar, finalmente, Mauricio, ¿en qué vereda queda para que la audiencia, cuando pase por Venta Quemada, averigüe por el Centro Pensar, visite lo que tiene un lugar muy bello? Centro Pensar queda en el kilómetro 55 de la vía Bogotá-Tunja. Estamos a 1 kilómetro del pueblo exactamente. Digamos que en este trabajo ya somos reconocidos, ya hemos ido. Tenemos una pequeña posada que se llama Posada del Rabanal. Es una casa campesina, absolutamente campesina. Y aquel que vaya pues tiene la experiencia de campo, ¿no? De conocer así al campesino de pata al piso, como dice el maestro Juvenal, ¿no? Lo que somos. Nosotros somos una cultura que no nos gusta mostrar lo que no somos. Entonces, bienvenidos a Centro Pensar. En Facebook nos pueden seguir, la Fundación Centro Pensar Venta Quemada. Mi nombre, Mauricio Garay, también estoy en Facebook. Y no, un servidor, también abro la invitación de todo aquel que mis conocimientos y mi ser, mi persona, pueda ser útil. Simplemente se comuniquen conmigo, porque es allí donde está la grandeza del ser humano, cuando entrega todo lo que es, ¿no? Puede ayudar al otro. Entonces, ¿no? Bienvenido siempre a pensar a este humilde personaje, casi que sin ninguna pretensión. De hecho, pues solo buscamos siempre ser útiles, de la utilidad y el servicio como una característica primordial. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por tenerme en cuenta y por dejarme contar un poquito de lo que uno hace, de verdad, día a día, construyendo un mundo mejor. Bueno, le agradecemos nuevamente a Mauricio
Garay Ruiz por la participación en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con la cámara de Iván Guzmán, la edición de José Agudelo y Holman Suárez, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.